A veces, la familia puede ser sinónimo de crueldad. La invitación estaba impresa en papel de alta calidad. La letra de su hermana Melanie era, como siempre, perfecta, sin un solo defecto, igual que su vida. Elizabeth llevaba un vestido de seda gris claro y se miró en el reflejo de las puertas de cristal del restaurante. Su maquillaje era discreto pero elegante. Un sencillo collar de perlas brillaba suavemente en su cuello, un regalo que se hizo a sí misma cuando abrió su primer restaurante hace 10 años. La Maison, ubicado en el último piso del Four Seasons Hotel en Boston, era un lugar lujoso con vista a la ciudad de Beacon Hill. Equilibraba perfectamente la tradición antigua de Boston con un toque de sofisticación moderna. Elizabeth entendió por qué habían elegido ese lugar. Había escuchado que los clientes de banca de inversión de James Clark, el esposo de su hermana Melanie, eran habituales ahí. ¿Tiene una reserva, señora? Elizabeth mostró la invitación en la entrada. El baby shower de Wilson Clark. La recepcionista le dio una mirada de arriba a abajo antes de revisar la lista de invitados. Elizabeth entendió perfectamente lo que esa mirada significaba. Probablemente la tenían catalogada como la hermana que trabaja en un bar. Una mentira de hace más de 10 años, o más bien, una historia que su familia se inventó sola. Docenas de invitados ya se habían reunido en el salón, decorado con elegancia bajo la luz tenue de las lámparas. Las mujeres, vestidas con las últimas tendencias, conversaban con copas de champán en la mano. Mesas con manteles blancos lucían arreglos florales en tonos azul pastel. En el centro de todo, estaba Melanie, embarazada de 7 meses. Parecía sacada de una revista de moda, con su vestido de maternidad de diseñador y un collar de diamantes que su esposo, James, le había regalado. La joya brillaba en su cuello como un recordatorio silencioso de la vida perfecta que siempre había tenido. A su lado estaba su madre, Carol, con el cabello y el maquillaje impecables. Llevaba ropa de diseñador, elegante como siempre. Rodeada de los miembros del Newton Country Club, Carol era una mujer que había trabajado duro como exagente de bienes raíces. Obsesionada con su reputación social, siempre había impuesto expectativas estrictas en sus hijas. Al menos Melanie había cumplido con ellas. Elizabeth, por otro lado, siempre había sido una decepción a sus ojos. Bueno, Elizabeth, viniste. La voz de su madre tenía un tono entre sorpresa y ligera decepción. Esa misma entonación que Elizabeth había escuchado incontables veces en los últimos 10 años. Solo se reunía con ellas 1 o 2 veces al año. En cada evento familiar, la distancia entre ellas era mutua. Su madre y su hermana vivían en un vecindario exclusivo, rodeadas de su círculo social. Elizabeth, en cambio, llevaba una vida más tranquila en el centro de la ciudad, o al menos, eso era lo que su familia creía. En realidad, era la chef propietaria de The Hidden Gem, un restaurante de alta gama en un edificio de ladrillo rojo restaurado en Beacon Hill. Su cocina era muy apreciada por profesores de Harvard y familias adineradas por igual. Sin embargo, en los medios solo se le conocía como Chef Liz. No tenía redes sociales y la reputación de su restaurante se había construido exclusivamente de boca en boca y a través de revistas gourmet. Tenía una lista de espera de 3 meses constantes, pero su familia no tenía idea de nada de esto. Mientras observaba el salón, Elizabeth notó las tarjetas con los nombres de los invitados acomodadas en las mesas. Buscó la suya, pero no la encontró en ninguna parte. A su alrededor, los amigos de Melanie la miraban y susurraban entre ellos. Todos eran del mismo colegio privado que su hermana y pertenecían al mismo club de campo. Es la hermana de la que todos hablan, la que trabaja en un pub. Los comentarios eran lo suficientemente fuertes como para que los escuchara. Elizabeth respiró hondo y sonrió con elegancia. En su interior, había una confianza tranquila, forjada con paciencia a lo largo de 10 años. Elizabeth caminó lentamente por el salón. La luz del candelabro proyectaba sombras danzantes a sus pies. Mesas con manteles blancos estaban decoradas con elegantes centros de mesa en tonos azul pastel. Muchos de los invitados le resultaban familiares, eran parte de la escena social de Newton. A medida que pasaba, las conversaciones se detenían por un instante, y luego se transformaban en susurros. Esos murmullos flotaban en el aire como una brisa ligera. Elizabeth siguió buscando su tarjeta de presentación. Había 10 mesas redondas, cada una con espacio para 12 personas. En cada asiento, una tarjeta con el nombre del invitado, impresa en papel de alta calidad. Pero en ninguna parte encontró el nombre Elizabeth Wilson. En una esquina del salón, el personal del hotel organizaba los aperitivos,
salmón ahumado, caviar, blinis con un toque de trufa. Elizabeth notó pequeñas imperfecciones en la presentación. El ojo de un profesional nunca descansa. A pesar de todo, viniste. Melanie apareció a su lado. Su voz sonaba cordial, pero con un toque de falsa familiaridad. ¿Tienes problemas para encontrar tu asiento? Elizabeth simplemente sonrió en respuesta. Detrás de Melanie, su esposo James la observaba con su mirada calculadora de banquero de inversiones. Tuvimos un aumento repentino de invitados, dijo Melanie con una expresión de aparente disculpa, aunque sus ojos brillaban con satisfacción. Tuvimos que dar prioridad a nuestros invitados más importantes. Elizabeth entendió el mensaje perfectamente. Ella no era una persona importante. Nunca lo sería. Pero no te preocupes. La voz de Melanie se iluminó como si acabara de tener una idea brillante. ¿Por qué no pruebas ese dingipú al otro lado de la calle? Podría ser más tu estilo. Sus palabras se esparcieron por el salón como burbujas de champán. A su alrededor, un murmullo de risa se extendió entre los invitados. Sí, cariño, intervino Carol, acercándose con una sonrisa de suficiencia. Sería perfecto para ti. Elizabeth respiró hondo, lenta y profundamente. 10 años pasaron por su mente en un instante, y se dio cuenta de que, después de todo, nada había cambiado. Haré eso, respondió con una sonrisa impecable. Había algo misterioso en su expresión. Disfruta tu baby shower. Con una postura impecable y una elegancia innata, Elizabeth salió del salón. Sus tacones de diseñador resonaron suavemente contra el mármol. Detrás de ella, su madre y su hermana se rieron triunfalmente mientras los chismes comenzaban a fluir entre los invitados. En el pasillo, Elizabeth se detuvo junto a una ventana. Desde ahí, el paisaje urbano de Boston brillaba con la luz dorada del atardecer. Entre los edificios, pudo ver su restaurante. The Hidden Gem. Melanie y su madre la observaron a través del reflejo de la ventana, iluminada por los últimos rayos del sol. Elizabeth irradiaba una dignidad casi divina. Pero para su madre y su hermana, no era más que una perdedora patética. Elizabeth comenzó a caminar hacia el ascensor. Sus pasos eran más ligeros de lo habitual. Sabía que el momento de revelar la verdad se acercaba cada vez más. Después de recoger su chaqueta en la recepción, salió del hotel y cruzó la calle. Desde el interior, su madre y su hermana la miraron con sonrisas satisfechas. Lo que no sabían, era que su satisfacción no duraría mucho. Elizabeth cruzó la calle y caminó hacia el pub. Sacó su teléfono móvil y vio un mensaje en la pantalla. Los inspectores Michelin habían confirmado su próxima visita a su restaurante. Una sonrisa elegante se dibujó en sus labios. Una semana después del baby shower, como todas las mañanas, Carol leía el Boston Globe mientras desayunaba. De pronto, un gran titular captó su atención. The Hidden Gem, el tesoro culinario de Boston. Junto al artículo, aparecían fotografías impresionantes de los platillos y, en letras destacadas, el nombre de la chef. Chef Elizabeth Wilson. Mira esto, dijo Carol, sorprendida. Melanie se acercó y leyó por encima del hombro de su madre. The Hidden Gem. ¿No es ese el restaurante al que nadie puede conseguir reservación? El artículo describía con lujo de detalle el exclusivo restaurante ubicado en un edificio restaurado de ladrillo rojo en Beacon Hill. Solo tenía 20 asientos, decorados con candelabros de cristal y muebles antiguos. Incluso mencionaban que el presidente de Harvard era un cliente frecuente. Los ejecutivos de nuestro banco han intentado conseguir una mesa ahí, comentó James, impresionado, pero la lista de espera es de 3 meses. Carol siguió leyendo con atención. La chef Liz abrió este restaurante hace 10 años de forma discreta, pero su prestigio ha crecido de manera constante, con una cocina innovadora influenciada por su formación en Francia. Ha ganado 2 estrellas Michelin, y apunta aún más alto. ¿Y si intentamos ir?, sugirió Melanie, emocionada. Es un restaurante famoso y está en nuestro vecindario. Pero hacer una reservación no era tan fácil. Descubrieron que para conseguir una mesa necesitaban una carta de recomendación, y que quien los recomendara debía ser un cliente aprobado por el restaurante. ¡Qué pretenciosos!, murmuró Carol con desagrado. La idea de que incluso ellos, con todo su dinero y estatus, no pudieran entrar fácilmente al restaurante, hirió su orgullo. Esa misma tarde, mientras hacía compras en Beacon Hill, Carol pasó frente a The Hidden Gem. El viejo edificio recibía la luz dorada de la tarde. Desde afuera, era imposible ver el interior del restaurante. Carol, curiosa, se detuvo frente al lugar y entonces vio algo que no esperaba.
Un automóvil de lujo se estacionó frente a The Hidden Gem, y de él bajó Elizabeth. Aunque llevaba su estilo sencillo de siempre, su porte transmitía una elegancia y seguridad desconocidas. Pero lo que más la sorprendió fue ver a la mujer que la acompañaba, una famosa artista que Carol reconoció de la televisión. La celebridad sonreía con familiaridad mientras hablaba con Elizabeth, como si fueran viejas amigas. Elizabeth, gracias por otra comida increíble, me conmovió de nuevo hoy. El honor es mío, gracias por venir. Carol se quedó inmóvil al escuchar ese intercambio. La voz de Elizabeth tenía una confianza y compostura que nunca antes le había oído. Desde el interior del restaurante, el equipo de cocina comenzó a salir uno por uno, inclinándose respetuosamente ante ella, pero no lo hacían como simples colegas. Era la actitud de quienes mostraban reverencia ante un líder. En ese momento, un hombre que parecía ser el sous chef se acercó a Elizabeth y le habló en voz baja. Con respecto a la visita del inspector Michelin de hoy, sí, procede como de costumbre, respondió ella con calma absoluta. Carol observó la escena, atónita. No había ni rastro de la Elizabeth que ella conocía, esa vergonzosa existencia que, según su familia, trabajaba en un simple pub. De regreso a casa, Carol llamó de inmediato a Melanie. Vi algo increíble hoy, dijo con voz agitada. Melanie, confundida, trató de entender la emoción de su madre. Vi a Elizabeth entrar a The Hidden Gem, y parecía una clienta habitual allí, o incluso más que eso. No puede ser, la voz de Melanie tembló. De pronto, empezaron a recordar pequeños detalles del pasado. La actitud reservada de Elizabeth, su ausencia en los círculos sociales, su profundo conocimiento de la cocina. Los fragmentos de recuerdos comenzaron a tomar forma. Esa noche, Melanie y James decidieron investigar más sobre The Hidden Gem. El sitio web del restaurante solo mencionaba brevemente la trayectoria de la chef Liz, sin fotos. Sin embargo, revistas gourmet y sitios de reseñas estaban llenos de elogios para The Hidden Gem. Mientras buscaba más información, Melanie encontró una vieja entrevista en la revista Gourmet. La chef Liz se formó en un restaurante de 3 estrellas Michelin en Francia hasta hace 10 años. James reflexionó sobre esa fecha. Hace 10 años, justo cuando Elizabeth comenzó a alejarse de la familia. Melanie revisó las fotos del baby shower en su celular. Encontró una imagen de Elizabeth de espaldas cuando salía del lugar. Mirándola de nuevo, notó algo que antes no había visto. Esa no era la postura de alguien derrotado. Al contrario, Elizabeth se veía segura y serena. ¿Y si todo este tiempo?, susurró Melanie, con la voz atrapada en la oscuridad de la habitación. A la mañana siguiente, Carol regresó a The Hidden Gem. Esta vez, fue temprano, durante la preparación del restaurante. Camiones de reparto llegaban uno tras otro, descargando ingredientes de la más alta calidad. Entre ellos, vio a Elizabeth inspeccionando personalmente cada producto con mirada experta. Vestida con una impecable chaqueta de chef blanca, parecía una persona completamente diferente a la hija que Carol creía conocer. El personal seguía sus instrucciones con precisión y respeto. Había una confianza inquebrantable en cada movimiento de Elizabeth, una seguridad construida a lo largo de 10 años de esfuerzo. Carol sintió un nudo en el pecho. La hija a la que había menospreciado por trabajar en un pub en realidad era una chef reconocida y respetada. Y en todo ese tiempo, su familia nunca se había dado cuenta. La verdad salió a la luz 2 semanas después del baby shower. La revista gourmet más importante de Boston, Taste of Boston, publicó un artículo especial titulado Las joyas ocultas. En la portada, destacaba una fotografía de Elizabeth celebrando el 10º aniversario de The Hidden Gem. Aparecía en la cocina, con una expresión firme y elegante, vestida con su chaqueta de chef blanca. El titular decía: el verdadero rostro de la chef Liz, la historia detrás de The Hidden Gem, el restaurante de 2 estrellas Michelin. Melanie hojeó la revista en la sala de espera de un hospital. Cuando vio la foto de su hermana en la portada, casi se derrumbó. El artículo relataba toda la historia. Después de graduarse de la Universidad de Boston, Elizabeth Wilson se formó en prestigiosos restaurantes en Francia. A su regreso a Estados Unidos, abrió The Hidden Gem, guiada por su mentor, el legendario chef Jean-Pierre Duroc. Describía su brillante carrera, su entrenamiento en restaurantes con estrellas Michelin y su espíritu emprendedor al regresar a casa. Melanie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante una década, su hermana se había convertido en una chef de élite, y su propia familia nunca lo supo. Todo había sido perfectamente planeado. La cocina de la chef, también conocida como Elizabeth Wilson,
Es creativa y combina técnicas francesas clásicas con toques modernos. Su plato estrella, un paisaje de recuerdos, expresa de manera hermosa las tradiciones francesas mientras utiliza ingredientes de Nueva Inglaterra. Melanie estaba tan absorta en el artículo que se olvidó de su chequeo prenatal. Estaba descubriendo un lado de su hermana que nunca había conocido. Elizabeth, la chef famosa, era aclamada por gastrónomos de todo el mundo. The Hidden Gem siempre tiene una lista de espera de 3 meses, pero no se trataba solo de popularidad. Elizabeth Wilson tiene una política muy estricta, solo acepta huéspedes que realmente comprendan el valor de su cocina. Las reservas requieren cartas de recomendación de clientes existentes. Esta actitud refleja su sincero enfoque hacia la cocina. Después de leer el artículo, Melanie llamó a su madre, pero Carol ya lo había visto. Estaba sentada en su sala, temblando mientras leía el artículo una y otra vez. El restaurante de Elizabeth Wilson no era solo un lugar para comer bien, sino una verdadera intersección de arte y cultura. Profesores de Harvard, artistas, escritores, todos amaban ese lugar como su refugio. El artículo terminaba con una cita de Elizabeth que decía: "Lo que importa no es la decoración superficial, sino el valor esencial. Quiero compartir esa alegría solo con aquellos que puedan entenderla". Esas palabras parecían una protesta silenciosa contra su familia. Esa noche, James asistió a una reunión ejecutiva en su banco de inversiones. En la sala de conferencias, su rostro mostraba una expresión inusual de ansiedad. ¿Es cierto que el dueño de The Hidden Gem, la chef, es su cuñada?, preguntó el presidente, sonriendo con burla. Hemos estado tratando de conseguir una reserva por más de 6 meses sin éxito. ¿No podrías hacer algo usando tu conexión familiar? James luchaba por encontrar las palabras después de haber explicado antes que su cuñada trabajaba en un pub, pero ahora no podía reconocer la verdad. Lo siento. No estaba al tanto de los detalles, respondió, mientras la sala de conferencias se llenaba de una atmósfera tensa. Las miradas de los ejecutivos del banco perforaban a James. Muchos de ellos sabían que conseguir una reserva en The Hidden Gem se había vuelto un símbolo de estatus. Esa noche, Carol y Melanie se encontraron frente al restaurante. La luz se derramaba desde las ventanas del lugar, donde los invitados de clase alta disfrutaban de una velada elegante, mientras saboreaban la cocina de Elizabeth. ¿Qué hemos hecho? La voz de Melanie temblaba, recordando lo que le había dicho a Elizabeth sobre ir a un pub. Carol se sentía abrumada por un intenso arrepentimiento al recordar su comportamiento pasado. Había juzgado a su hija basándose en valores superficiales, sin intentar comprenderla. Lo más irónico era que Elizabeth ya había logrado establecer una posición firme en la sociedad de clase alta, a la que Carol y Melanie tanto aspiraban. A la mañana siguiente, Carol reunió su valor y llamó a The Hidden Gem. Cuando intentó hacer una reserva, recibió la respuesta cortés de siempre: le dijeron que necesitaba una carta de recomendación. Lo siento, soy la madre de Elizabeth Wilson. La voz de Carol tembló. Hubo un momento de silencio en el otro extremo de la línea. Por favor, espere mientras consulto con el chef. Unos minutos después, la llamada continuó. Nos disculpamos, pero el chef ha solicitado que siga el procedimiento habitual para las reservas. En ese momento, Carol entendió todo. 10 años de desprecio y juicio hacia su hija, basados en valores superficiales. Ella estaba abrumada por las consecuencias de todo lo que había hecho. Melanie sentía lo mismo. A pesar de que faltaba menos de un mes para su fecha de parto, visitaba The Hidden Gem casi todos los días. Lo único que podía hacer era mirar desde afuera, mientras el aroma de la comida se esparcía y los clientes satisfechos iban y venían. Un día, Melanie reunió el valor y entró al restaurante, pero Elizabeth no estaba a la vista. En cambio, el chef le dijo cortés pero firmemente que lo lamentaba. Pero, estamos completamente reservados hoy. Las reservas requieren una carta de recomendación de clientes existentes. En ese momento, Elizabeth salió de la cocina. Los ojos de las hermanas se encontraron, y Elizabeth miró a Melanie con una expresión tranquila, como si estuviera mirando a una extraña. ¿Tiene una carta de recomendación, señora? Esas palabras pesaron más que 10 años de resentimiento. Melanie salió corriendo del restaurante, entre lágrimas. Desde lejos, podía ver la fila de autos de lujo frente al Hidden Gem. Irónicamente, el símbolo del mundo al que tanto aspiraban estaba ahora en manos de su hermana. Mientras tanto, Elizabeth seguía creando platos perfectos como siempre. En su corazón ya no había ira ni odio, solo una tranquila resignación hacia su familia que no podía entender el verdadero valor de las cosas. Unos días después, Carol y Melanie encontraron un sobre en su buzón, una carta escrita con la hermosa letra de Elizabeth, en papel de alta calidad. Cuando la abrieron, contenía un breve mensaje.
El verdadero valor no reside en la decoración superficial, sino en la esencia. Si estás lista para entenderlo. Un mes después de recibir la carta de Elizabeth, Melanie dio a luz a una niña. Un ramo llegó a la habitación del hospital. La tarjeta simplemente decía, felicitaciones, pero la letra de Elizabeth estaba un poco temblorosa. El ramo de The Hidden Gem era muy diferente de los otros arreglos florales fastuosos en la habitación del hospital. Este arreglo, más sencillo y con flores silvestres de temporada, tenía una gentileza que calmaba el corazón de cualquiera que lo viera. Parecía expresar la cocina de Elizabeth en sí misma. Mamá, dijo Melanie mientras sostenía a su recién nacida. ¿Qué debemos hacer? Carol miró en silencio por la ventana. Ya había llamado varias veces tratando de conseguir una reserva en The Hidden Gem, pero cada vez recibió solo rechazos educados. Un día, llegó otra carta de Elizabeth. Si realmente quieres entender, ¿por qué no intentas trabajar en el restaurante? Para entender la esencia, hay que empezar desde lo básico. La propuesta llegó como un rayo para Carol y Melanie. Su orgullo y el rechazo inmediato fueron lo primero que sintieron, pero no tenían otras opciones. Ahora, 3 meses después de dar a luz, Melanie estaba en la cocina del Hidden Gem por primera vez, no con una bata blanca de chef impecable, sino con un delantal de lavaplatos. Carol también comenzó a trabajar los fines de semana como asistente de comedor. Las primeras semanas fueron un infierno. Las manos de Melanie se pusieron ásperas por el trabajo duro y desconocido, y los pies de Carol dolían de tanto estar de pie. Sin embargo, Elizabeth no les mostró ningún trato especial. Las cosas de valor toman tiempo para entender, eso fue todo lo que Elizabeth les dijo. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a cambiar. Mientras lavaban los platos, Melanie empezó a sentir la pasión que Elizabeth ponía en cada uno de sus platos, y Carol comenzó a comprender el verdadero significado de la hospitalidad al ver las caras felices de los clientes. Después de 6 meses, Melanie tuvo su primera oportunidad de probar la cocina de Elizabeth. Fue durante una sesión de degustación para el personal. Después de una reunión, ese sabor hizo que las lágrimas cayeran por las mejillas de Melanie. 10 años de sentimientos de su hermana estaban contenidos en ese plato. Pasó un año, y Carol fue contratada formalmente como parte del personal de comedor, mientras que Melanie se convirtió en aprendiz de cocinera. Sus actitudes y valores cambiaron notablemente. El glamour de su antiguo círculo social ya no las atraía. Ahora, desarrollaron ojos que podían reconocer el verdadero valor. Carol empezó a asistir a un psicólogo. Para enfrentar sus valores pasados, Carol comenzó a recibir asesoramiento, mientras Melanie aprendía lo básico de la cocina desde cero, desarrollando un enfoque sincero hacia su trabajo. Una noche,